En la lección 3, pues más o menos pude resumir que hablaba sobre, bueno, las lecciones sobre el sueño de ley, sobre el árbol de la vida. Y resumiendo todo, resumiendo pues lo que entiendo acerca de esta parábola también, y de lo que trata de darnos a entender, es que el amor de Dios es infinito. Sin embargo, Él al enviarnos acá a la tierra nos dio un albedrío, el cual nosotros se nos da para poder elegir entre el bien y el mal, ¿verdad? Y hablaba ahí, pues yo recordando pues la parábola sobre la barra de hierro, pues es más que todo pues aceptar los mandamientos del Señor, tal y como Él lo estipula acá en la tierra, aceptando cada una de las cosas de que Él nos puede dar, agradeciendo siempre las bendiciones que nos da. Y la barra significa el evangelio, ¿verdad? Y el fruto pues es la vida eterna. Sabemos de que si seguimos todo al pie de lo que el Señor y las escrituras mandan acá en la tierra, en algún momento cuando Él vuelva acá, estaremos con Él en el reino de los cielos y podemos gozar de la vida eterna que tanto se nos dice en las escrituras. En la lección 4 sobre escudriñar las escrituras, creo que viene siendo desde muy pequeños, ¿verdad? Haciendo noches de hogar. Eso es la lección 4. Creo que viene desde pequeños, inculcándolos tanto en la primaria, valientes, eh, hombres jóvenes. Ahorita que estoy en Haas, creo que ha sido de mucha ayuda, tanto escuchar testimonios, tanto escuchar eh, discursos de nuestros líderes, de las personas que tienen revelación acerca de ello, ¿verdad? Que se les da una tarea de poder enseñarnos a todos nosotros el cómo y cómo hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Como él lo dice aquí, escudriñar las escrituras. Creo que también agradezco demasiado a Seminario porque me ayudó bastante en el sentido de poder leer el libro de Mormón, poder entender cada cosa de lo que nos enseñaba el maestro, de poder saber lo que en realidad yo quiero para mi vida y para lo que viene mucho más adelante. En la lección 7 es del poder el poder fortalecedor de Cristo. Creo que eh, aquí subrayé algo de lo que decía el presidente Gerald Kaus. Dice, además de soportar la carga de nuestros pecados, el Cristo tomó sobre sí en nuestras penas, dolores, sufrimientos y enfermedades y toda aflicción propia de la condición terrenal del hombre. No hay angustia, ni dolor, ni tristeza que Él no haya sufrido por nosotros. Entonces creo que el, el poder decir que el Señor es único, es más que eso, ¿verdad? Creo que, como bien lo dice él, aquí la lección es fortalecedor, ¿verdad? Y él estuvo siempre firme ante todo lo que el Padre le pedía, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos que ser un poco más conscientes a la hora de hacer las cosas, ¿verdad? Creo que si nosotros tenemos y seguimos esa guía que el Señor dejó acá, tener ese poder fortalecedor que él mismo tenía, creo que va a ser de mucha ayuda, no solo para nosotros, sino para las demás personas, ¿verdad? Para él en principalmente, porque él está viendo, él está presenciando que nosotros estamos siguiendo las cosas tal y como él lo hizo en algún momento. Tal vez no de la misma forma, pero sí, él está consciente que nosotros nos estamos esforzando para poder tener ese poder que él tuvo en algún momento a nuestra manera y al poder de la fe que él nos da en esta tierra. En la lección 8 dice la vida después de la muerte. Aquí dice que donde dice qué sucede después de que morimos, ¿verdad? Entonces leí aquí que decía, después de que Coreantón, uno de los hijos de Alma, hijo, abandonó del ministerio y cometió el pecado sexual, su padre habló con él y cuando a la gravedad de sus acciones, Alma percibió que Coriantón le preocupaban la vida después de la muerte y el castigo que esperaba el pecador.
alma enseñó a su Hijo que aunque todas las personas resucitaran, solo los justos vivirán con Dios. En Hombres Jóvenes, leyendo todo esto, me acordaba que a veces no entendía el, el significado de la muerte, ¿verdad? A veces decía, pues si solo morimos, ¿verdad? Solo vamos a morir. Entonces, ¿qué va a pasar? Y estaba aquí como Coriantón, ¿verdad? Con esa incertidumbre de que qué pasará después de la muerte. Entonces, leyendo y escudriñando un día, aprendí y encontré, ¿verdad? Que después de la muerte hay muchas cosas más. Está más que solo dejar nuestro cuerpo terrenal y que nuestra alma suba al reino de los cielos. Es mucho más que eso. Porque sé que llegando allá, el Señor pues estará presente ante nosotros y Él mismo nos juzgará, ¿verdad? Tanto si hicimos las cosas bien o si hicimos las cosas mal, Él mismo tomará consecuencias de las cosas que nosotros hayamos hecho acá en esta tierra. Pero sin embargo, si nosotros tuvimos la fe y seguimos todo lo que el Señor dejó acá en la tierra, creo que el Señor sabrá que estaremos con Él por el resto de la eternidad. Entonces creo que tenemos a veces que ser un poco más conscientes en la manera en que hacemos las cosas, ¿verdad? Creo que si tenemos fe, si nos arrepentimos de corazón, creo que podemos tener a veces un poco más de esperanza, en el sentido de que si sentimos que estamos haciendo las cosas mal, pedir mucho a Dios y sincerarnos tanto con Él y con nosotros mismos, que es lo más importante. En la lección 9 decía la fe en Jesucristo. Creo que aquí no me dificulté mucho en lo que fue en las preguntas y todo eso, porque creo que al fortalecer nuestra fe, creo que va mucho más que creer en algo que no vemos, ¿verdad? Aquí leía donde dice que Jesucristo significa confiar totalmente en Él y confiar en su poder, inteligencia y amor. Sabemos de que el amor y todo lo que el Señor representa es infinito, totalmente infinito, y sé que el Señor, al nosotros darnos esa misericordia que Él siempre tiene, creo que va de la mano la fe, ¿verdad? Creo que si nosotros tenemos fe siempre en Él, tendremos tanto la misericordia que Él tuvo en algún momento y seremos como Él, ¿verdad? Como bien leía una vez, dice que el Señor pide que seamos como los niños. ¿Por qué? Decía yo. Y es porque un niño es obediente, es tranquilo. Y como Él dice, Él ama a los niños. Entonces, Él nos pide ser así, porque Él nos ama. Y nosotros tenemos que amarlo también a Él, teniendo esa fe. En la lección 10 dice, el arrepentimiento y el perdón. Fue lo que decía anteriormente, que si nosotros al principio, pues tal vez sentimos pesar, sentimos remordimientos, creo que es un poco más de conciencia misma, ¿verdad? Es como el espíritu nos está diciendo que estamos haciendo las cosas mal y que debemos sincerarnos con el Señor, debemos arrepentirnos, arrodillarnos y decirle, Señor, me he equivocado. Y entonces Él sabrá lo que nos corresponderá a nosotros. Dependiendo del pecado que hayamos cometido, el Señor nos responderá. Si sabemos de que es muy grave, entonces debemos ir con el obispo o con el presidente de estaca y confesar el error, ¿verdad? Ya después de eso, comenzar a progresar para no volver a cometer ese mismo error 100 y veces. Creo que el arrepentimiento es perfecto porque se nos dan los métodos, ¿verdad? Se nos dan los métodos, se nos dan las vías para poder realizar este tipo de ordenanza, por así decirlo. Igualmente el perdón. Si nosotros sentimos remordimiento, sentimos esa sed de venganza, pues el perdón no llegará. Me decían, el perdón vale mucho, ¿verdad? Vale mucho. Tal vez a veces las cosas no son tan fáciles de perdonar, pero el perdonar no solo nos ayuda a nosotros, nos ayuda a que las demás personas puedan tener fe en que el perdón puede seguir para ellos también. Porque si ellos tienen pesar en su corazón, ellos pueden encontrar el amor y el perdón para poder hacer eso mismo que nosotros estamos haciendo con esas personas.
En la lección 11 dice seguir adelante por la senda de los convenios. Creo que esto va mucho de la mano con lo que vendría siendo el Evangelio primordialmente, en este caso instituto, seminario y la misión. Creo que el seguir adelante por la senda de los convenios es poder tener la fe, como bien hablábamos en las demás lecciones, poder tener esa fe en el Señor, en su palabra, y poder ser ese, ese miembro, ese ángel que el Señor espera de nosotros. El poder decir, nosotros somos la vía que el Señor está usando para poder alcanzar todas las metas que el Señor dejó acá en esta tierra. Cuando somos pequeños nos esforzamos para bautizarnos. Después de eso, en este caso, yo siendo varón, me preparé para recibir el sacerdocio arónico. Y ahora a mis 18 años me preparé para tener el sacerdocio mayor, que es el sacerdocio Melquisedec. Entonces, creo que siguiendo la senda desde pequeño, naciendo en el Evangelio, pues me doy cuenta que ha sido la mejor decisión tanto de mis padres como mía, de poder seguir en el Evangelio y poder seguir los pasos que el Señor en algún momento desde pequeño pudo seguir acá. Agradezco al profeta José Smith porque a su corta edad él se arriesgó a tener la valentía de decir, Señor, yo quiero restaurar esta iglesia, y se le dieron las vías por medio del Señor, y él se esforzó para poder restaurar ahora lo que conocemos, el Evangelio verdadero. En la lección 12 dice la necesidad que tenemos y de un renacimiento espiritual. Aquí leía donde dice, la conversión entraña un cambio de comportamiento, pero va más allá de esto. Se trata de un cambio en nuestra misma naturaleza. Es un cambio tan significativo que el Señor y sus profetas se refieren a él como un nuevo nacimiento, un cambio de corazón y un bautismo de fuego. Entonces yo lo que pude entender acá fue que se entraña en lo que vendría siendo nuestro espíritu, nuestra misericordia en todo momento, nuestra fe incluso, el amor y todo lo que hace para nosotros renacer en algún momento. Entonces, como aquí dice, renacimiento espiritual. Si nosotros no nos sentimos del todo bien, nosotros sentimos como pesar en nuestro corazón, en nuestra alma, pues aquí viene esto, el renacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque como bien dice aquí, se entraña en un cambio de comportamiento. Tal vez si nos estamos inactivando, si ya no vamos a la iglesia, incluso si no somos miembros. Entonces aquí entra eso, ¿verdad? Creo que el poder seguir yendo a la iglesia, escuchar los testimonios, tomar de la Santa Cena, santificar el día domingo, y de poco a poco se irá renacimiento, será renacimiento espiritual, claro, de nuestra alma y de nuestro propio eh, poder espiritual, por así decirlo, de cada uno de los miembros de la iglesia. Creo que el nutrir nuestra fe y nuestro testimonio cada domingo en la capilla va renacimiento cada día espiritualmente. Creo que el poder ir todos los domingos me enseña que cada día tengo que orar, tengo que agradecer al Padre por darme tantas bendiciones, por darme el Evangelio verdadero y por darme la vía que Él me está dando por medio de Él, para en algún momento poder llegar a la exaltación y poder agradecerle por todo lo que Él me brindó en esta tierra. En la lección 13 dice el recogimiento de Israel en los últimos días. Creo que esto se basa más en lo que vendría siendo la misión. A mi edad creo que es un poco más exigente o un poco más de presión, tanto porque ya estoy en la edad de poder servir una misión, de poder brindarle mis servicios al Señor por 2 años y poder ayudar a las demás personas a venir a Cristo, ¿verdad? Creo que para mí esto ha sido un poco difícil por tanto desafío que tenía en mi vida,
pero sin embargo creo que he estado pidiendo demasiado al Señor, he estado escudriñando mis escrituras, he estado pidiendo todos los días una respuesta para poder hacer lo mejor tanto para mi vida y para las demás familias. Creo que va mucho más allá de poder decir quiero servir una misión, porque si decimos quiero servir una misión, pero si no vamos con el deseo, no podremos recoger de esa manera a Israel de la mejor manera que el Señor espera que nosotros lo hagamos. Pero si vamos con un testimonio fuerte, con una fe que nadie puede parar más que el Señor, creo que puedo decirles, hermanos, que ahí no tendrían ningún tipo de duda en decir, Señor, yo estoy consciente, estoy firmemente con mi decisión de seguir una misión. Yo no estoy diciendo que el servir una misión sea malo, que el servir una misión me va a perjudicar en ningún momento, pues se dice que eso es así. Creo que la misión es la mejor oportunidad y decisión que puede tomar un joven en su vida, pero sin embargo, a veces el Señor tiene planes diferentes para cada joven, ¿verdad? Entonces yo creo que el recogimiento de Israel va totalmente enfocado en la misión. En la lección 14 dice llegar a ser instrumentos de las manos de Dios. Es como bien dice lo que hablaba sobre lo de la misión. Esto va totalmente de la mano. Y creo que en la lección 15, en lo de prepararnos para la venida de Jesucristo, creo que va un poco relacionado igualmente. Pero regresando a la lección 14, creo que el servir una misión es ser los instrumentos, o incluso tal vez no sirviendo solo una misión, sino tal vez recibiendo llamamientos dentro de la iglesia. Creo que somos ahí la vía por el Señor puede ser el instrumento también de guía para cada uno de los maestros, para cada uno del obispado, para cada uno de la presidencia de estaca. Creo que cada uno de ellos tiene los instrumentos, tiene la vía del Señor, tiene la guía también igualmente que el Señor les brinda a ellos cada día para poder ellos servir como las manos de Dios. Entonces creo que en eso fue lo que me basé en esto, ¿verdad? Leyendo todo esto, enfocándome más que todo en lo que se vendría siendo la misión, llamamientos y lo que vendría siendo también el ser llamado por Dios, ¿verdad? Creo que eso es un privilegio, el poder ser llamado por Él y ser un instrumento para Él. En la lección 15 dice prepararnos para la venida de Jesucristo. Creo que el prepararnos para la venida de Jesucristo, resumiendo todo esto, leí acá donde dice el elder Robert D. Hales, donde dice: antes de esa sagrada noche en Belén, los sucesos de la historia y las palabras de los profetas de todas las dispersiones prepararon el camino para la primera venida del Señor y su expiación. Tenemos ojos para ver que los sucesos y las profecías de nuestra época están preparándonos para la segunda venida del Salvador. Entonces yo pensaba que tanto acontecimiento que está pasando ahora en el mundo son señales, ¿verdad? En seminario me enseñaban tanto sobre eso, de las señales que el Señor, que el mundo nos estaba dando, que ya venía, ya está cerca la segunda venida y que nosotros debemos estar preparados, porque en cualquier momento el Señor vendrá y sonarán las trompetas del ángel Moroni y todo el mundo se tornará pues de oscuridad, ¿verdad? Y dice que habrán de todo, ¿verdad? Habrán cosas que inexplicables para los ojos humanos, pero sin embargo para el Señor, como bien decía en una lección, que los justos se levantarán. Entonces por eso mismo nosotros, los miembros de la iglesia, debemos estar preparados tanto con nuestra fe, con nuestro testimonio fuerte, para que en ese momento que Él vuelva a esta tierra, nosotros nos levantemos con Él para la segunda venida. En lo que es la lección 16, dice: Jesucristo nos ministra uno por uno. Entonces acá es un tema muy importante, porque
El del Jeffrey R. Holland decía: esa aparición y esa declaración constituyeron el punto central, el momento supremo de toda la historia del Libro de Mormón. Eran las manifestaciones y el decreto que habían animado e inspirado a cada uno de los profetas nefitas durante los 600 años anteriores. Todos habían hablado de él, cantado sobre él, soñado con él y suplicado en oración que él apareciese. Y ahora, efectivamente, él estaba ahí. Era el día de cumbre. Había llegado el Dios que convierte toda noche tenebrosa en una mañana de luz. Entonces creo que el que Jesucristo nos ministra a cada uno de nosotros nos da totalmente el ejemplo para que cada uno pueda prevalecer tanto en su evangelio, poder ser uno con el Señor, ¿verdad? Creo que el venir y ministrar a una persona es como ver que el Señor nos esté mandando para que en algún momento, si Él nos ministra a nosotros, nos sintamos con ese mismo amor que lo estamos haciendo con nuestro hermano que estemos ministrando. El ministrar es algo muy maravilloso, porque así se puede sentir el amor del Señor a través de nosotros. En la lección 23 dice: la obediencia a los mandamientos de Dios. Creo que el ser obediente desde pequeño se nos enseña, como bien decía antes. Se nos dan los mandamientos acá en la tierra para poder entenderlos y poder saber que el Señor ya ha dejado estipulado acá lo que no se debe hacer para no ser juzgado en algún momento en el reino de los cielos. Porque sabemos que si rompemos estos mandamientos, sabremos que tendremos consecuencias, no tanto acá en la tierra, sino en la eternidad. Y debemos entonces, si desobedecemos estos mandamientos, poder arrepentirnos, poder tomar de nuevo otra vez esas enseñanzas que los líderes nos dan para poder seguir pues haciendo las cosas de manera correcta y poder seguir de la manera más prudente posible, siguiendo estos mandamientos, también siguiendo la palabra de sabiduría, para no poder caer en lo que es la tentación de Satanás, ¿verdad? Creo que si seguimos las tentaciones, nuestra obediencia seguirá bajando y bajando, pero si nos mantenemos con nuestra fe, con nuestro albedrío, con poder, con el poder decir no, yo tengo un testimonio que si hago esto no estará bien. Entonces eso me sirvió mucho a mí, el poder decir no y poder mantenerme firme y decir: estos son mandamientos del Señor, esto es la palabra de sabiduría, esto lo ha dejado Él, y sé que si yo haría esto, Él no estaría nada feliz con ello. Así que debo tener más conciencia conmigo mismo, porque es mi cuerpo, es un templo, mi cuerpo es prestado, mi cuerpo es del Señor y debo cuidarlo y debo entregarlo tal y como Él me lo dio a mí. En la lección 24 dice: el poder del Señor para librar. Bueno, en este dice: ¿por qué tengo pruebas aun cuando hago lo correcto? Bueno, entonces dice aquí: el Libro de Mormón ilustra que las pruebas tienen diversos orígenes. Algunas pruebas son del resultado del pecado. Por ejemplo, Sesrom sufrió una fiebre ardiente y una enfermedad causada por la culpa de sus propios pecados. Los nefitas y los lamanitas soportaron años de guerra debido a las acciones inicuas de Amalekía. Sin embargo, no todas las pruebas son el resultado de la iniquidad. Las familias de Leí e Ismael sufrieron muchas dificultades que eran una consecuencia natural por viajar por el desierto. Entonces creo que nos damos cuenta acá que el Señor nos libra de todo mal, pero sin embargo a veces sufrimos ciertas cosas por nuestros propios pecados, o como bien dice, por causa natural. Creo que si nosotros prevalecemos en el Evangelio y seguimos con nuestra fe, seguimos haciendo todo lo que el Señor nos pide que hagamos acá en la tierra por medio de nuestros líderes, creo que cuando vengan las consecuencias o cuando vengan los desafíos, será mucho más fácil poder seguirlos con la guía del Señor por medio de sus manos,
que obran como son nuestros líderes, como bien decía el obispo, sus consejeros y los presidentes de estaca. Sus mensajes de los que pues ellos se les ha revelado, creo que son la mejor guía que el Señor nos da hoy en día. En la lección 25 dice la oración y la revelación personal. Creo que esta lección me gustó mucho al leerla porque tuve mi revelación en un campamento Soy. Creo que fue la mejor decisión que yo pude tomar en algún momento, cuando pues se me preguntó que si yo quería asistir, y aquí decía, ¿qué puedo hacer para que una oración personal sea más importante de mi vida? Dice, cuando Alma y Amulek guiaron a un grupo de misioneros para traer un nuevo redil a los suramitas apóstatas, se asombraron al ver cómo los suramitas adoraban y oraban en sus sinagogas de pie sobre una plataforma llamada Remeuntón. Las personas tomaban turnos para recitar una oración preestablecida en la que proclamaban que no habría un Cristo y que Dios los había elegido por ellos para ser salvos. Entonces creo que aquí es bastante claro, ¿verdad? Creo que la oración en nuestra vida debe ser muy importante porque es el único medio por el cual nosotros nos podemos comunicar con el Señor. Creo que es sumamente importante la oración para cada uno de nosotros los miembros de la iglesia para poder estar al tiempo con el Señor, para que Él pueda saber que nosotros siempre estamos contándole todo a Él, que Él sea nuestro mediador para que pues nos ayude tanto en nuestra vida como en todo lo que viene dentro del futuro que Él tenga para nosotros. Como bien decía, la revelación es algo muy bonito porque a mí se me revelaron muchas cosas que yo no entendía en su momento, pero al ir a ese campamento pude entender demasiadas cosas que ahora en este momento estoy agradecido de poder tomarlas y poder decir gracias Señor, el poder revelarme y poder tener esta guía que tu evangelio me da. En la última lección, que sería la 26, dice, después de la prueba de vuestra fe. Aquí leía, dice, cómo el ejercer la fe en Jesucristo puede ayudarme a aprender y a crecer y a afrontar las pruebas. Entonces decía aquí que el libro de Éter Moroni registró que mientras las guerras, la rebelión y la maldad abrumaban a la sociedad jaredita, el Señor envió al profeta Éter para declarar la fe y el arrepentimiento y la esperanza al pueblo. Entonces creo que la fe en Jesucristo puede con cualquier cosa. Podemos afrontar cualquier tipo de dificultad si tenemos la fe firme y fortalecedora para nuestro espíritu y nuestro testimonio, para cada cosa que se nos venga pues en el camino, en cada desafío. El Señor, como bien dije, da los medios, el poder pues pasar cada tipo de prueba, el poder superar cada cosa que Él nos pone también igual. Como bien decía, si hay consecuencias, si hay desafíos, el Señor no nos dejará solos. Claramente es de nuestra parte el poder salir de esos mismos desafíos, pero si no tenemos entonces la guía por medio de nuestra fe y el Espíritu, pues claramente no podremos salir de ellos. Pero si tenemos nuestra fe, si tenemos nuestro testimonio fuerte y claramente, y les aseguro que el Espíritu siempre estará con nosotros diciéndonos vas por el camino correcto, y si nos estamos diciendo, Él mismo nos dirá por acá no es, regresa al camino. Y gracias a su evangelio, gracias a sus escrituras y a sus líderes, creo que teniendo todos estos medios podemos siempre seguir en el redil que es el verdadero, gracias al profeta que ahora pues es uno de los fundadores de esta iglesia. Creo que gracias a él puedo decir que cada cosa que él restauró a hoy en día es lo mejor que nos puede pasar a los miembros de la iglesia. Y esto se los comparto en nombre de Jesucristo. Amén.